El justo momento en el cual comenzó todo, no fue recuperado por su memoria. Podría haberlo conversado con Cristóbal, pero temió volviera a preguntarle por Mónica. No deseaba experimentar la misma sensación que tuviera cuando se encontraron en la reunión en casa de Tomás. Mónica estaba muy hermosa, esa noche. Incluso hasta sintió celos de llevarla a un lugar donde habría, mayoritariamente, hombres. Cristóbal la acosó con su mirada, algo que denotó, en él, ser poco profesional, habiendo creído que se trataba de un médico importante, que sus conocimientos en psicología lo pudieran ubicar en un plano superior. Alguien con quien sería difícil mantener una charla, sin poder hacer a un lado esa sensación de saber que uno estuviera siendo estudiado, cada gesto que hiciera con las manos, cada rictus que se esbozara en sus labios, cada frase emitida como veraz o como equívoco, todo sería estudiado en detalle. Cristóbal, entonces, mientras su interlocutor le hablara, fijaría sus ojos en otro plano, concentrándose en armar un perfil donde ubicar sus características psicológicas. Todo ya lo habría estudiado antes, todo lo habría escuchado y digerido a través de sus papeles o en los libros, hasta él actuaría, en una reunión, ser una persona normal, uno más sin importancia. Ángel reía entre dientes, saboreando tragos cortos de su bebida. Le enviaba a Mónica fugaces miradas, viendo cómo hablaba con Cristóbal, y lo hacía mesándose el cabello, o acomodando su escote para resaltar el relieve de sus senos. Ángel pensaba que, cuando llegaran a casa, tendrían mucho de qué hablar. Y fue ahí, en ese momento, que recordó lo último que había hablado con Cristóbal. Fue, justamente, en su consultorio. El hecho a tratar había sido sus sueños. Ángel había comenzado a desdoblar su personalidad en ellos, a tal punto de soñar en tercera persona. Se veía a sí mismo desde otra óptica, y sentía que sabía todo lo que iría a decir su otro yo antes que abriera la boca, para emitir las palabras en un tono aflautado de voz que sonaba, hasta se diría, cómico. Era común pensar, ahora va a decir esto, y lo decía, o también, ahora va a hacer esto otro y lo hacía. Su omnipresencia, como espíritu ajeno a todo pero, a la vez, partícipe, no era capaz de evitar que su persona se enrolara en problemas o en peligros que lo amenazaran. O que su cuerpo fuera víctima de ser sometido a una serie de experimentos, siendo sus miembros cercenados y estudiados como preparados de laboratorio. Percibía que Cristóbal estaba interesado en su caso, y que lograría convencerlo para que continuara yendo a más sesiones. Pero la idea primaria de Ángel era que le diera solo un indicio de lo que pudiera ser, nada más, y no quedar sujeto a un estudio minucioso de su psiquis. No estaba convencido que eso lo pudiera ayudar, si fuera que su caso revistiera cierto grado de complejidad y de anomalía, tal vez lo sometiera a la consulta de distintos especialistas. Pero Cristóbal no habló de eso, solo le comentó, luego de un breve silencio de reflexión, que podría tratarse de un caso de estrés y que pronto pasaría, aunque concluyó que le convendría que continuaran viéndose para tratarlo. Ángel se disculpó y le agradeció, explicando, de la manera más sutil que pudo, que estaba muy ocupado con su trabajo, por el momento, lo pensaría, y seguirían en contacto. La reunión no duró más de media hora. Ángel se retiró con el convencimiento que Cristóbal deseara seguir escuchando el desarrollo del tema en varias sesiones más, o en las que necesitare para emitir un veredicto, como lo hiciera un juez ante un reo. Mientras bebía, recordaba esos momentos, los que quedaron flotando,
como dentro de una burbuja, la que se disolvió de inmediato, no más escuchar la risa que lanzara Mónica ante un comentario gracioso vertido por Cristóbal. Ángel forzó su sonrisa, como si hubiese estado escuchando todo lo que Cristóbal hubiera dicho. Y Mónica no cesaba de corresponder a su charla. Ángel sabía que, en ese momento, Cristóbal estaba dejando de lado su acervo profesional, lo estrictamente metódico, escolástico, lo que hubiese estado aprendiendo, para hablar al llano, de manera sencilla para que todos pudieran entender sus ideas. Así serían mucho mejor transmitidas y recibidas. Pero lo que estaba implícito en su obrar era, ante la atenta mirada de Mónica, serle gracioso, entretenido, resultando una persona con la cual fuera interesante intercambiar opiniones acerca de algo, aunque solo fuera hablar del clima o las últimas novedades de la política. Cristóbal se dirigía a Ángel aún sabiendo que, en realidad, estaba hablando solo para Mónica. Y que si lo hubiese hecho directamente hacia ella, hubiese sido lo mismo, por tener las mismas connotaciones, el mismo acto de estar centrando su mirada en Ángel cuando, en realidad, sus palabras fueran reservadas a ella. Podría haber aprovechado el momento y volver a mencionar el tema de sus sueños, y no pasar por su consultorio. Cristóbal consideró que era un caso estrictamente profesional, que no debería hablarse en una reunión de amigos. De esto se dio cuenta cuando Ángel amagó inquirirle acerca de una curiosa situación que había soñado. En ese momento, Cristóbal bebió un trago y le apuntó con un dedo que llegó hasta la solapa de su chaqueta, fue cuando le reiteró que lo conversaran en su consultorio. Estaba por demás claro que Cristóbal se había interesado en el caso, pero que el murmullo de la gente y la música grabada lo distraería sobremanera, no estando bien eso. Quedaría como poco profesional. Y él tenía una reputación que cuidar. Sin embargo, agregó que podría ir a su casa y armar allí los encuentros, como si fueran charlas de café. Ángel se negó, argumentando, no supo bien, qué cosas, pero convencido de las ansias que tenía Cristóbal de ver a Mónica. Los adivinó citándose a escondidas, de seguro, habrían intercambiado sus números telefónicos durante la fiesta. Se prometió estar más atento con ese asunto. Pero Cristóbal continuó insistiendo. Cada 2 o 3 días lo llamaba por teléfono para ver cómo siguiera. Era evidente que el asunto le resultaba interesante. Ángel decidió brindarle poca información, inclusive, en determinadas oportunidades preguntaba por Mónica, siendo lo que más exasperaba a Ángel. Había noches en las cuales los sueños presentaban demasiada confusión. Y el hecho de ver su propia persona como un ente ajeno a su cuerpo, comenzó a preocuparlo. El otro, como pensó llamarlo, efectuaba todas sus órdenes mentales. A veces, ante alguna situación de peligro, alzaba su voz, lanzándole advertencias, siendo despertado por Mónica, creyéndolo preso de una pesadilla. Durante el transcurso de los días, todas estas particularidades se fueron desarrollando de manera similar, excepto desde que Cristóbal apareciera en los sueños. En principio se trató de una presencia secundaria, casi sin importancia, como si estuviese su figura de pie, en una esquina de la irrealidad, y desde allí lo viera gesticular, agitar sus manos como ofreciendo un catedrático discurso. Veía a su otro yo aproximarse y compartir esos comentarios, o quedarse escuchando. Pero este hablar de Cristóbal no era comprendido, tanto por su otro como por él mismo. Como si necesitara subir el volumen o, ni aun así, lo pudiera entender, como si estuviese hablando en otro idioma. De improviso, hizo su aparición Mónica,
apenas vestida. En ese momento, la figura de Cristóbal varió su tamaño, acrecentándose hasta equiparar a la de Mónica, y lo vio abrazarla, pasando sus manos recorriendo su cuerpo. El otro, en un intento de llamarles la atención, habló, mas no fue escuchado. Ángel le ordenó, mentalmente, que lo separara, y al no ser oído, alzó su voz, despertándose abruptamente. Quedó sentado en la cama, envuelto en la oscuridad del cuarto. Mónica dormía, sin inmutarse por lo sucedido. La disgregación de su persona se mantuvo durante las noches siguientes, pareciéndole ya ser algo habitual y perenne. A veces pensaba que su otro podía efectuar movimientos en forma propia, sin que su mente se lo ordenara o dirigiera. Llegó a creer, porque lo había comprobado oníricamente, que podría llegar a definir acciones propias, evitando toda intermediación, y que esto continuara sucediéndose en la medida en que transcurrieran las noches, logrando así ser totalmente independiente. Porque al volver a soñar con Cristóbal y que lo viera abrazando a Mónica, notó que el otro cometía sus acciones antes que Ángel pudiera ordenarle cualquier cosa. Era, en ese momento, en que quedaba callado, sin reaccionar, no emitiendo orden alguna, tanto audible como mentalmente, solo siendo un simple espectador. A la mañana siguiente tocaron a la puerta, descubriendo la presencia de Cristóbal. Se disculpó por no haber avisado, pero había quedado preocupado, deseando saber cómo andaba. Ángel le agradeció, comentando que no había habido cambios significativos. En eso apareció Mónica, recién se había levantado de la cama y aún llevaba puesto su camisón. Saludó a Cristóbal con un beso en la mejilla, no teniendo reparos en mostrarse así. Ángel quedó observándolos mientras conversaban, yendo a la cocina a preparar café. No encontraba las palabras justas y necesarias para explicarle a Cristóbal que, si bien en un principio, el hecho de desdoblarse en los sueños le había provocado cierta angustia, ahora ya era algo que podía considerarlo normal, dada la cantidad de noches durante las cuales la situación venía reiterándose. Por lo visto el caso era muy interesante para Cristóbal, debiendo convencerse que su amigo no deseaba que lo tratara científicamente. No obstante tenía en claro que Cristóbal había ido a ver a Mónica, y que su curiosidad, con respecto a los sueños, había sido solo una excusa. Y habiendo elegido una temprana hora de la mañana para verla en camisón, como si ambos hubieran compartido juntos la cama. Debería pedirle a Mónica que evitara verse con él, o, por lo menos, mostrarse tan condescendiente. Un suceso extraño aconteció la siguiente noche. Nuevamente su otro se presentó en un espacio quemado por la luz. Mónica estaba dirigiéndole la palabra, frases que Ángel no llegó a entender. Se aproximó al otro, increpándolo muy enojada. En un rincón, apareció Cristóbal, acercándose cada vez más para intentar abrazarla y besarla. Ángel veía toda la escena como un dios omnipresente, sin poder emitir orden mental alguna. Vio a su otro sacar, de entre sus ropas, una daga, y clavarla reiteradas veces en el cuerpo de Cristóbal, cayendo enmarcado en sangre. Despertó sobresaltado. El rocío de sudor sobre su piel le indicó cuán terrible había sido su sueño. Mónica dormía plácida, sin haberse enterado de lo sucedido. Al transcurrir un par de días, llamaron a la puerta. Ángel recibió a un detective, acompañado por un policía, preguntando si conocía al doctor Cristóbal, a lo que respondió afirmativamente. Dijeron que habían entrado a su consultorio, asesinándolo a puñaladas.
En su teléfono celular se encontraron varias llamadas realizadas entre ambos. Ángel comprendió que habían llegado para acusarlo. Pero apenas balbuceó una coartada, tratando de convencerlos que él era inocente, que había sido el otro. Y esto lo dijo en un tono de voz aflautada, algo que sonó, hasta se diría, cómico. Sumamente sospechoso.